¿Alguna vez pensaron ustedes cuánto puede valer su tiempo? En este caso podemos pensar en remuneraciones económicas, ya saben. Imaginen, quieren ganar por el tiempo, por horas, por segundo, por minuto, y eso dependerá las habilidades y las personas que les rodean. Claro que sí, una de las estrategias que estoy manejando actualmente es generar contenido sobre identidad, que muchas personas ya nos están pidiendo a nivel nacional y a nivel mundial conocer un poco más de nuestra cultura. Claro que sí, sobre Runi Chokioki. Runi Chokioki nace el poder ver y difundir nuestra identidad. Si ustedes se dieron cuenta, hay muchas personas en el mundo que viven muchas veces sin hogar, quedándose en las calles por el tema de adicción y muchas otras cosas. Pero esta vez nosotros queríamos enfocarnos en nuestros amigos visitantes. Cuando ellos llegan en una ciudad, obviamente se sienten en un lugar donde ellos muy incómodos, y aparte de ello no se pueden adaptar a su mundo cotidiano. Es por eso que creamos Runi Chokioki. Runi Chokioki es refugio único, nacional, intercultural. Ya saben, mis amigos, en cualquier momento nos visitan en la ciudad de Satipo para poder darles las manos, pues no, a todos nuestros hermanos Ashánica, Noatienga, los hermanos de Quechua y todo sobre nuestra identidad. Ahí les recibimos con los brazos abiertos. Y quizás por ahí te quedas sin dinero, ¿no? No sé si alguna vez te pasó o te sucedió que en la ciudad te quedaste sin dinero, entonces ustedes pueden comunicarse con nosotros y quedarse ahí un alojamiento. Claro que sí, mis amigos. Eso es lo que veníamos a contarle un poco el día de hoy. Retomando lo que hablamos acerca del tiempo. Sí, me puse a pensar y dije, esta vez como joven, ¿qué es lo que yo puedo hacer para poder ayudar una remuneración económica a mi comunidad? Claro que sí, ahora no genero tanto dinero como quizás ustedes piensen. Lo que sí puedo hacer es difundir nuestra cultura, poder rescatar identidad, sabiduría, para que de esta manera no se pierdan estas verdades que muchos jóvenes ya no la aplican en su vida cotidiana, en su comunidad. Por ejemplo, un gran caos que ahora vemos, muchos jovencitos, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que sucede? Se va a la capital, regresan, y pues vemos una realidad distinta, ¿no? Viene diciendo que no tomo masato, ya no hablo de la Ashánica. Entonces eso es porque nosotros queremos imitar lo que es el oriental. No estamos viendo lo nuestro sobre nuestra cultura. Por ejemplo, un amigo por ahí llegó y dijo, hey, yo vengo de Japón.